inédito, quizás nunca antes visto. El equipo de más alto nivel de los Estados Unidos ha hecho algo que está bien loco, y es que básicamente a través de la aplicación de mensajería Signal, que es parecida a Telegram, eh, pero es open source, o sea, eso hace la diferencia, ¿no? Pues han empezado a todos escribir de repente en un chat y, ups, estamos hablando de la jefa de la CIA, de todo el aparato de inteligencia del IC Community, el jefe del Pentágono, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, también básicamente bueno, secretario de Estado, o sea, todo el aparato del más alto nivel en Estados Unidos se estaba comunicando a través de Signal para los ataques a Yemen, y de repente resulta ser que algo inédito, nunca antes visto. Incluyeron en el chat a un periodista de The Atlantic. Molinelli, ¿esto muestra un grado de improvisación, ¿verdad?, de falta de rigor, o realmente en la práctica, pues, cosas que pasan y esto no es tan grave como se está planteando en toda la prensa internacional, donde, dicho sea de paso, congresistas republicanos y demócratas han salido a advertir que esto es grave, un error grave de serias consecuencias? Sí, esto podemos mirarlo de dos formas. Podemos mirarlo desde la perspectiva de una negligencia administrativa crasa, donde no se están utilizando los canales confidenciales y securitizados, que es muy importante esa consideración, al momento de transmitir información tan importante. O pudiéramos mirarlo como muchos de los leaks accidentales, pero muy intencionados que se dan en esta época de la gobernanza postmoderna. Dígase que pudiéramos hasta pensar que el hecho de que un error tan y tan y tan craso, pues quizás pudiera cargar consigo un tipo de narrativa de utilidad pública. Ahora, sinceramente, cuando uno mira la naturaleza del error, no hay mucho que se pueda desprender en cuanto a lo que uno dice de válgame, es que hay una estrategia supuesta detrás de esto, algo así. Así que sí, sin duda alguna coincidiría que es un acto de negligencia, pero es una negligencia que tiene dos fuentes. Número uno, que las personas que han sido posicionadas en muchos de estos espacios no tienen mucha de la experiencia que generalmente acostumbran a tener los que se colocan, por ende, a consecuencia de ello, estos tipos de errores posiblemente los siguiéramos viendo. O número dos, se han ido por la tangente de la rebelión del establecimiento a un punto tal donde han inclusive descartado los típicos procedimientos que el establecimiento tiene para mantener la información de forma segura. Sí, o sea, ¿cómo funciona normalmente? ¿Sabes? Cuando tú dices canales seguros, ¿qué significa eso? Me refiero a que generalmente las agencias que tienen que ver con la seguridad nacional, inteligencia extranjera, lo militar, realizan sus comunicaciones por una serie de plataformas internas a gobierno, sean en línea o sea conectadas físicamente. Inclusive se tiende a regular dónde inclusive las pueden utilizar. De hecho, están los famosos espacios que conocemos como los war rooms, ¿verdad? Que ya tradicionalmente no tienen esa nomenclatura, pero sí hay unos espacios designados dentro del gobierno federal para no discutir asuntos de inteligencia y asuntos de estrategia de conflictos bélicos a nivel internacional. Y pues, sin duda alguna, pues el hecho de que esta información haya sido movilizada por estos canales, pues de alguna forma u otra refuerza que esos espacios no están siendo utilizados, lo cual puede ser un síntoma de fricción interna entre la burocracia permanente del gobierno estadounidense y los nuevos Eso, cargos que eh, están eh, en poder. eso precisamente lo que te iba a plantear, que para mí también aquí hay un asunto de que no quieren utilizar los canales tradicionales, quizás por un asunto de confianza. Y explico esto, o sea, eh, el sistema de Estados Unidos y del mundo se utiliza mucho, por ejemplo, la plataforma Cisco, que ¿verdad?, tiene una capacidad de generar un hardware muy eficiente, y simultáneamente básicamente inhackeable. Yo no sé si existe tal cosa como inhackeable, pero lo más cercano a eso. Y normalmente, pues se utilizan estas plataformas, pero alguien es el que intercomunica y hace el entrelace, ¿no? O sea, Marco Rubio no va allí, conecta la plataforma y, o sea, estos son gente que tú llegas allá a sentarte y ellos se encargan de hacer todo el andamiaje de ingeniería para asegurarse de que está segura la línea. Pero eso requiere que haya personas del gobierno tradicional o de las agencias de inteligencia tradicional, y esto es un gobierno de outsiders, o sea, esto es un gobierno de personas de fuera de la administración. Quizás hay algo de eso, o sea, quizás hay algo de que no confían o no quieren tener comunicación o interacción
con la gente que tradicionalmente es la que hace estos enlaces y asegura las líneas y se asegura de que el SCIF, que es como se le conoce a los lugares como un War Room, pues estén totalmente securitizados. Sí, sin duda alguna, y es posible de que dentro de la burocracia estadounidense haya un roce con las nuevas personas que han sido colocadas en estas posiciones, pues por varias razones. Número uno, muchas de estas personas están abogando por la clausura de muchos espacios gubernamentales y, y la cesantía de mucho personal y operaciones que el gobierno federal financia, y a consecuencia de eso podemos ver históricamente que las burocracias gubernamentales tienden a reaccionar de forma adversa, tienden a delatar procesos, tienden a movilizarse en contra de las personas que los quieren cerrar, ¿verdad? Y eso es un axioma de la política pública. Así que yo no dudo en lo absoluto que aunque no estemos escuchando mucho de eso, que las personas que están en la burocracia permanente estadounidense, muchas de ellas se encuentran en un estado de desconfianza con las nuevas personas que han sido colocadas en estas posiciones y quizás al sentir eso, pues se crean estos espacios de distanciamiento. Dicho de paso, esto no es un cuento nuevo, porque fue un momento dado de gran desconfianza con la guardia pretoriana del Imperio Romano, que los emperadores empiezan a reclutar soldados y mercenarios extranjeros para ser sus guardaespaldas, contrario al estatal, ¿verdad? Y lo mismo se ha visto en muchos otros periodos de la historia, así que no dudemos en lo absoluto que un gobierno que tiene como parte de su agenda el cortar mucho de lo que ellos consideran hacer el gasto excesivo de gobierno, que naturalmente entre en un conflicto con la burocracia y que busquen espacios alternos de expresión y participación, lo cual es peligroso por lo que acabamos de ver. Por último, profesor, yo tenía que añadir que ¿crees que pudo haber sido premeditado esto? O sea, hay una posibilidad de tu perspectiva de que esto haya sido, pues lo mencionaste al principio, quiero estar seguro de que eso fue no fue una insinuación, sino una posibilidad estratégica. Bueno, sí, en el pasado es algo que ha ocurrido, que se presentan estos tipos de asuntos como meros accidentes, se dan los leaks a la prensa. Recordemos de que el gobierno estadounidense no tiene la capacidad de decirle a alguien de la prensa, oye, presenta esto de tal forma. Así que muchas veces los leaks han sido utilizados de forma histórica para condicionar el discurso público y actuar como si fuera algo suelto, de forma accidentada. Ahora, en el caso de esta, pues admito que no tengo algo en mi radar que me diga que hay un propósito estratégico al leak, pero sabemos de otras instancias históricas donde ha ocurrido ese tipo de cosas. Lo que sí diré es que me parece que un accidente bien difícil de hacer, el tú accidentalmente incluir a uno de los reporteros primarios en un chat de seguridad nacional, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, que nadie se haya dado cuenta, también me es raro. Así que admito que estoy en la dimensión de la hipótesis por el presente, pero solamente diré que en el pasado ha ocurrido. Ha ocurrido en el pasado. Me cuesta trabajo creer que un gobierno va a decidir un ataque militar en Signal. O sea, eso es como por WhatsApp. ¿Verdad? Para que tengamos la Bueno, idea de... sí, sí, que conste que la guerra hispanoamericana se decidió en un restaurante y que conste que muchas de las actuaciones civiles, de las actuaciones militares de la guerra civil también se decidieron en barra y cosas así. Así que no nos extrañemos de que los espacios de deliberación política y de seguridad nacional se conviertan más inortodoxos a lo largo, que vaya creciendo un resentimiento entre el aparato público y la burocracia pública y las nuevas figuras que podrán considerar outsiders de gobierno. De hecho, ahí es que surge algo bien interesante que se discute en el mundo de la política pública, que es la idea de lo que llamamos shadow governments o gobierno a la sombra. Es gobiernos que quieren correr las cosas, pero sin necesariamente interferir con los espacios típicos de gobierno. Y ese tipo de cosas, fuera de cualquier teoría de conspiración o lo que fuese, tiende a surgir precisamente cuando hay mucha división y roce interno en los gobiernos. Que conste, dije en los gobiernos, la rama ejecutiva, no estoy hablando de diferencias políticas en la legislatura, que muchas veces se mezclan esos temas y uno no tiene que ver con el otro muchas veces. ¿Por qué crees que los congresistas se molestaron y salen hablando ¿verdad? De un grado de molestia con esto? A mí me parece medio risible porque no han hecho nada. El Ujú. aparato, o sea, entonces, esta metida de pata, no, o sea, es obvio, es un error, pero
O sea, esta gente ha estado haciendo y deshaciendo con el Congreso, básicamente quitándole total autoridad. Eso provocó cero reacción, pero de repente o es que estaban esperando lo que era un error grave para entonces reaccionar políticamente. Bueno, yo creo que aquí tenemos que mirar quiénes son los que han reaccionado. En gran parte de los que han reaccionado han sido representantes demócratas que naturalmente van a utilizar este tipo de incidentes para capitalizar políticamente en contra de la administración Trump. Y notemos que el verbo utilizado por 2 o 3 congresistas republicanos es uno sumamente resguardado. Se habla del aparato, pero no de la administración Trump como tal. Así que entendamos de que ahora mismo la reactividad política está en la dimensión de la politiquería, es decir, cómo mantener cara con los electores y esas cosas. Y yo no dudo que en los próximos días pues se den algunas manifestaciones de resoluciones e investigaciones y vistas congresionales para entender eso, pero entiendo que la mayoría republicana quizás las va a suprimir sin duda alguna. Por ejemplo, Don Bacon, que es republicano del Comité de Armed Services, dice, todo el mundo le ha enviado algún mensaje a alguien equivocadamente. Ahora, the unconscionable, lo que es verdaderamente loco o inconsciente, the unconscionable action was sending this info over non-secure networks. O sea, eso es ¿verdad? Lo que rompe. Esto es un republicano. Ujú. Eh, Mike Lawler, que también es otro republicano, dice, safeguards must be put in place to ensure this never happens again. O sea, debe ponerse, ¿verdad? Cortapisas o formas para asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir. Eh, Derek Van Orden, que también es de republicano, dice que pues básicamente que no cree que la administración debe tomar carta en el asunto porque esto tiene que haber accountability y que aun si fue intencional, hay que obviamente tener en consideración que aun si es intencional, este escenario no debería ocurrir y debe ser un incidente aislado. Eh, en el caso de otros republicanos, pues han sido más defensores que ellos. O sea, más pues, esto puede pasar y es un error, bla, bla. Sí, bueno, es un error que ciertamente delata cierta estrategia nacional de conflicto. Tenemos que entender de que la idea de que Estados Unidos vaya a bombardear a Yemen no es algo relativamente nuevo, lo llevan haciendo desde la administración Obama, lamentablemente. Así que más bien en la expresión de este tipo de bombardeo, pues sirve para válgame, de alguna forma u otra chotear una intención militar de continuar un asedio al área. Pero más que la discusión de lo que se chotea, porque repito, debemos siempre reconsiderar cualquier decisión de gobierno de afectar poblaciones civiles y militares a nivel internacional, más que eso es la discusión del espacio alternativo que se escogió y eso tiende a ser un síntoma de desconfianza en el mismo gobierno sobre el cual se pretende gobernar. Y aquí yo creo que es un asunto que muchas personas que son empleados de FEMA, que son empleados de USAID, etcétera, pudieran hablar más de esto, porque en efectos, muchos de ellos han hablado recientemente de cómo es que lentamente han sido sacados de sus espacios de participación federal y han sido reemplazados por entidades externas cuasi privadas, como lo que conocemos como Doge, entre otras cosas. Y yo no dudo que esto sea un síntoma de eso, de la creación de un tipo de gobierno alterno cuasi privado para gobernar el espacio federal estadounidense en reemplazo de la burocracia típica estadounidense. Y me parece que los congresistas deberían tener esto en conciencia porque parte de la sustitución del gobierno como lo conocemos implica esa transición, con mucha gente estando de acuerdo con ella, en mi opinión más por razones sadomasoquistas sociales, y otra gente, pues naturalmente estando en contra de ellos, los favorecedores del establecimiento típico. Así que creo que eso va a ser un tema que esto es solamente una puntita del iceberg, un tema que vamos a ver mucho más durante los próximos años, y es las esferas alternas de gobierno que se van a dar dentro del gobierno federal estadounidense. Hay una pelea interna tipo guerra civil. Tremendo. Eh, Posiblemente, sí. de verdad que es bien loco. Increíble. Gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme, cuídese. Voy a descansar. Bye. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.